Hola a todos, buenas tardes. Estamos acá en el Colegio Peinetti por grabar una entrevista con Eduardo Senac. Eduardo, me gustaría que te presentes primero para que te conozcamos un poco. Muy bien, ¿cómo están chicos? Buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre recién lo comentaba Sebastián, es Eduardo Senac. Soy un chico, ya no un chico, un muchacho, de pueblo igual que ustedes. Si bien nací en Córdoba, ya mi familia a los 5 años se vino a La Pampa por cuestiones laborales. Y llegué primero a Calefú, con 4 años. De a los 4 años, a la mitad de año me fui para Eduardo Castec, me fuimos a Castec. Y hice parte del preescolar, que se llamaba en aquella época, no sé cómo se llamará ahora, ahí en Eduardo Castec. Y después, ya a los 5 años, nos vinimos para Trenel. Y acá estuve en Trenel, hice la primaria y el secundario, luego me fui a estudiar comunicación, periodismo, digamos, a la ciudad de Córdoba, a la Universidad de Córdoba, y estudié para entrenador de básquet también, que me gustaba mucho. Me gustaba más que el periodismo incluso. Y bueno, me dediqué al básquet, más que al periodismo, hasta que, bueno, una situación familiar, digamos, hizo que me tuviera que quedar más quieto en un lugar. Entonces ahí comencé a trabajar. Previo paso me había ido a Europa un tiempo y demás, y empecé a trabajar en el diario de La Reforma a mi vuelta a la Argentina. Y estuve allí en La Reforma trabajando como periodista, haciendo la parte cultural, un suplemento que salía allí, hasta que me fui finalmente, renuncié a todo y me fui a vivir a las montañas, a los Reartes, provincia de Córdoba, al lado de Villa General Belgrano, porque a mí lo que siempre lo que me gustó siempre fue la literatura. De hecho, al punto que cuando yo termino el secundario, me iba a ir a Córdoba, quería seguir la carrera de letras. Y un amigo, mucho más avesado que yo, me dice, pero ¿vos lo que querés es escribir o querés ser profesor? No, no, yo quiero escribir. Entonces no estudies letras, me dice. ¿Y por qué no? Y me dice, nombrame cualquier escritor universal de los grandes que sea profesor de literatura. Y no hay, tenía razón, tenía razón. Y él me dice, si querés escribir, hacé cualquier otra cosa menos la carrera de letras. Entonces, bueno, digo, lo más relacionado, cercano que encontré fue lo de periodismo, que bueno, al final me terminó siendo mi, una de las profesiones que realicé siempre a lo largo de mi vida. A pesar de que no es lo que más me gusta, sigo haciendo periodismo siempre. Así que bueno, Bien, esa ha sido más o menos mi carrera y ahora estoy de vuelta en Trenel. Yo le estoy entendés. hablando de Trenel otra vez. Perfecto. Estamos haciendo esta entrevista para la segunda feria del libro que realizamos acá en el Colegio Peinetti y quería preguntarte cómo nace tu relación con los libros, si nace en el secundario, si nace en la primaria, si nace por un acercamiento desde tu casa, desde tu familia, si eran lectores en tu casa, o si empezaste con la lectura en el colegio, o cómo llegó a tu vida tu primer libro, que nos cuentes un poco eso. Muy bien, buena pregunta, Seba. Yo, mi casa no. A pesar de que en mi casa había lectura, pero en mi casa eran mi papá es médico, mi mamá médico. Es decir, mucho por el lado de la ciencia. Lo que es arte o literatura, más bien poco. Sin embargo, sí tuvieron el buen tino mis padres de estar suscripto a una cosa que, bueno, Seba lo conocerá, se acordará, pero los más chicos ya no porque no existe más, que era el círculo de lectores. Sí, Entonces ellos estaban abonados y cada tanto llegaban libros que a mí me gustaba leer, pero los leía muy inconscientemente por una cuestión de aventura. En realidad a mí lo que me gustaba era jugar al fútbol y después jugar al básquet. Hasta los 12 años jugué al fútbol y después empecé a jugar al básquet y me gustaba el básquet. A mí me gustaba jugar al básquet. Eh, Me gustaba leer, leía los libros de cuento y demás, estos que me llegaban por el círculo de lectores, pero como entretenimiento, nada más. Nunca tuve noción o conciencia que algún día yo podía seguir una carrera similar o que podía tener algún acceso más cercano a la literatura. A manera que cuando en el secundario seguía más o menos igual. La literatura iba por un lado y yo iba por otro absolutamente diferente. Hasta que una vez
estando en cuarto año, lo que sería quinto año ahora, ¿no? O sea, el anteúltimo año del secundario. La profesora que teníamos de literatura normal, o sea, estable, se enferma y falta, y llega una profesora suplente, Griselda, que no la conocíamos mucho, estaba recién llegada al pueblo, aquí a Tranel, como les dije, yo hice el secundario aquí, y ella en vez dijo, no saquen carpeta, no saquen nada, hoy simplemente como primer día les voy a leer. Y nos leyó varias cosas, entre ellas, ella se paseaba por el aula leyéndonos, entre ellas leyó un fragmento, no un fragmento, sino un pequeño relato de Frank Kafka, que se llamaba Un mensaje imperial. En el momento no entendí absolutamente nada, no lo entendí, pero sí fue como un primer llamado. O sea, yo tuve la sensación de que algo había pasado por ahí, como una racha de viento fuerte me había despeinado un poco, algo había pasado. No entendí qué era, y cuando se terminó el texto yo seguí con mi vida más deportiva que otra cosa en realidad, que era lo que más me gustaba, juntarme con mis amigos, ir a salir a bailar, jugar al básquet, lo que hacía siempre. Pero algo había pasado, si bien quedó guardado. Fue un llamado quizás sonoramente insuficiente para despertar una vocación o una carrera respecto a las letras. Ya el año siguiente empecé a leer un poco más, pero sobre todo por libros que nos daban a leer desde el secundario. Y leí un poco más y ahí comenzó a interesarme más, al punto que comienzo a escribir ya en ese año. Empiezo a escribir en quinto, cuando estaba en el último año de secundario, el que sería sexto de ustedes, chicos. Y escribo un poco más, algunas cosas, y entonces se me ocurre esto de, no, yo lo único que quería, pero realmente en el fondo, era ser jugador de básquet. Yo quería jugar al básquet. Entonces me voy a Córdoba, y en parte está esto que le contaba recién de mi amigo, que me decía, no, ¿para qué vas a estudiar? Si querés escribir un poco, no estudies letras, estudia periodismo. Y además periodismo, comunicación, no es una carrera tan difícil. No es fácil, pero tampoco de las más difíciles. Me dejaba tiempo. ¿Tiempo para qué? Para jugar al básquet, para entrenar. Entonces jugaba en un club de Córdoba hasta que me lastimé la espalda y no pude jugar más. Entonces ahí me dediqué más de lleno a mi carrera y ya al uso de la literatura, que era lo que en el fondo, paralelamente al básquet, por aquel entonces, era lo que más me interesaba, que era leer fundamentalmente y escribir. Con el tiempo deseché lo de escribir y me quedó lo de leer. Me gusta mucho más leer que escribir. A pesar de que lo sigo haciendo, pero vuelvo a decir, a pesar mío, porque no me interesa escribir, no quiero escribir ya. Pero bueno, sucede, ¿Y lamentablemente.